Hola, ¿cómo están? Pues muy buen día. Ahora, pues seguimos con nuestros invitados de lujo y qué bueno que siguen, pues en estos eventos de capacitación en este 2022. Creo que nos espera un año con bastantes sorpresas. Sabemos que viene mucho calor, hay bastantes situaciones que pueden favorecer a que tanto alacrán como lo que vamos a hablar ahora de tanto de avispas y todo eso vamos a tener pues una gran cantidad de eventos. Esperemos que podamos nosotros solventar y solucionar. Afortunadamente tenemos y contamos con expertos que nos van a dar pues, una forma de cómo manejar a estos pacientes. Y pues bueno, les recuerdo, mi nombre es Oscar Barreto, soy coordinador de la zona occidente de la Fuerza Especial Silanes y pues a nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, OPD, Servicios de Salud Jalisco, y en colaboración con el área de antivenenos del Laboratorio Silanes y Retox, pues agradecemos su asistencia y pues cedo los micrófonos a la licenciada en Salud Pública Alejandra Cornejo Magdaleno. Ella es coordinadora estatal del programa de prevención y control de intoxicación por picadura de alacrán y otros animales de ponzoña en el estado de Jalisco. Adelante, licenciada. Muchas gracias, doctor Barreto. Muchas gracias, estimados asistentes. Darle las más cordiales de las bienvenidas en esta tercera sesión de nuestro evento en este marco del seminario virtual Manejo del paciente intoxicado por animal de ponzoña en su edición del 2022. Para esta sesión tenemos el placer de contar con nuestra querida ponente, es la doctora Morales Vázquez Italia, con el tema Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por abeja y oruga peluche. Para continuar con la presentación de nuestra ponente, me permito leer algunas particularidades de su currículum. La doctora es médica adscrita al Centro Regional de Información y Atención Toxicológica CREAT. Cuenta con un diplomado en toxicología, urgencias y gestor de la calidad. Y bueno, doctora, le damos de las más cordiales de las bienvenidas y arrancamos con su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Esperemos que esta plática, aunque es pequeña, sea de provecho para todos. Pido disculpas porque pues se onda un poquito mal todavía de mi garganta, pero vamos a hacer todo lo posible para que no que se escuche claro. Iniciamos. Bueno, dentro de de esta familia de minópteros que tenemos, pues tenemos estos insectos como son las abejas, las avispas, hormigas, abejorros, que por su importancia tanto económica como de salud pública, pues ha traído mucha, pues el hecho de estudiar un poquito más sus efectos venenosos en el hombre. Este grupo de abejas, principalmente de la mielífera, ha sido uno de los más estudiados, especialmente, como lo decía antes, por el aspecto económico y también por su impacto en la salud pública. Dada esto a la morbimortalidad que existe y que origina las picaduras de este insecto se incrementó los accidentes en América en los años 60 y se incrementó debido al surgimiento de un híbrido llamado abeja africanizada, que fueron introducidas al continente americano en el siglo XVII y XIX. Esto fue hecho por los inmigrantes europeos, hecho que pues contribuyó mucho a la dispersión mundial de la especie, que fue de Brasil hasta Estados Unidos. Existen algunos tipos de abejas mielíferas, como son las abejas sin aguijón. Estas son muy importantes, ya que las tenemos en ciertas zonas de nuestro México, y también tiene pues una importancia económica y en salud pública. Bueno, tenemos por ejemplo las abejas sin aguijón, que son de color y tamaño muy variable. Estas son cáusticas, ¿verdad?, que nos van a producir el contenido que ellas arrojan, producen mucho dolor, irritación en la piel, pero estas producen mucha miel, la mayoría de estas abejitas, por lo que se impulsa la explotación de la misma. La dosis letal de una abeja va desde la dosis letal 50, va desde 2.8 miligramos por kilogramo de peso.
En Brasil, como habíamos dicho, se introdujeron estas africanizadas en 1956 y hubo un enjambre que se escapó junto con la reina, que fue el que dio origen para que se produjera el fenómeno de dispersión geográfica, como lo mencioné anteriormente, que fue desde Brasil hasta Estados Unidos, y estas a su vez a su paso se fueron cruzando con las otras especies europeas aquí en América. Esto originó una población políbridas llamadas africanizadas. Tienen una gran capacidad estos tipos de enjambre, son muy rústicas, son muy defensivas, pero producen mucha miel, tienen mucha resistencia a las plagas y a las enfermedades. Esto, de hecho, las europeas, pues anteriormente no eran tan agresivas como pues algunas que lo son hoy, precisamente por el cruce que tuvieron. Tenemos otra dentro de estos insectos, como es el abejorro, aparte de las abejas, que pues es una de los insectos que no debe de desaparecer de nuestro naturaleza, puesto que sabemos que polinizan y sin ella no hay alimento. El abejorro, perdón, el abejorro son abejas muy grandes, son robustas, son como gorditas, pilosas, tienen un patrón en el color de su pubescencia que puede combinarse con amarillo, negro, ocre o blanco. Estos animalitos, estos insectos, hay de 250 especies de estos abejorros y la mayoría son sociales y se ubican, perdón, en el género de bombos. Tienen también una amplia distribución geográfica que va desde su alta capacidad de adaptación que tienen estos insectos, que le va a permitir colonizar diversos tipos de hábitats en las que se encuentran desde las altísimas praderas alpinas hasta las tierras bajas de selvas tropicales. También son polinizadores y tienen mucha importancia en los ecosistemas, en los cultivos, porque pues se comen los insectos de los cultivos que son como por ejemplo el maíz, y muchos sembradíos que hacen los campesinos. Entonces, este insecto es muy importante también para el hombre. Unos factores que influyen para que pues estos animalitos o estos insectos pues se desarrollen o disminuyan por ejemplo, tenemos el genotipo de abejas africanizadas. Tienen una marcada irritabilidad, como lo habíamos mencionado anteriormente. Son muy agresivas porque ya están codificadas genéticamente. A nivel endógenos, como envejecimiento de la reina y el número de crías hace que disminuyan. A nivel exógeno, pues en las colonias a veces porque han sido molestadas recientemente, también esto llega a disminuir las fuentes de ellas, las fuentes de alimentación, las enfermedades o las plagas que las afectan, hacen que disminuyan las colonias. Las condiciones térmicas son más calmadas en climas fríos y en horas de poco sol. Esto es muy importante para los que no sabemos de cómo llegar. Por ejemplo, muchas veces estas abejas pueden llegar a nuestros lugares, a nuestros hogares y quedarse ahí, pero se quedan por un tiempo, no se quedan para siempre. Pero hay veces que se asustan y las matan. No debemos hacerlo, no debemos hacer esto. Entonces, son factores, pues, de alguna manera para que contribuyan para no destruirla, y si se llegan a acercar, buscar la mejor hora, que no haya mucho sol, para poderlas quitar, o la persona que se dedique a hacer esto, o llamar a una persona conocedora para que las quite y se las lleve con la reina y no sea un riesgo para el lugar donde están. Perdón, creo que me adelanté. A ver, se me trabó, perdone.
Mil disculpas, ahorita les doy. Bueno, vamos a ver algunas definiciones, ¿verdad? Para saber de dónde obtenemos algunas de las que utilizamos como medicina nosotros, ¿verdad? Sobre todo para las vías respiratorias. Vemos pues que la jalea real es la secreción de las glándulas hipofaringias de las abejas jóvenes y las utilizan para la alimentación de la cría principalmente. Tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. El polen se encuentra, es este elemento reproductor masculino de las plantas, como todos sabemos, y esto es recolectado por las abejas, impregnándose en las patitas y todo. Cuando van a otra planta, pues rocian el polen para que sigan produciendo más plantas. El néctar, es rico en proteína, polen. El propóleo es una mezcla de resina que las abejas recolectan también de diversas plantas y es empleado como antiséptico. Cutáneo principalmente, es cicatrizante, auxiliar en las enfermedades de vías respiratorias y también es utilizado en la cosmetología, pero principalmente más que nada es en las vías respiratorias donde le dan ese efecto para utilizarlo para las infecciones. Existe otro tipo de abeja. Dentro de eso tenemos a la abeja melipona, que se encuentra también en México, y de estas existen 2000 especies. Estas no tienen aguijón, son productoras de miel y se encuentran distribuidas en lo que es en Yucatán, Oaxaca, y su hábitat de esto principalmente son en troncos y en ollas de barro, porque así lo hacen los campesinos, principalmente en la época de los españoles, exigían como pago la miel y le exigían a los campesinos. Entonces cada campesino a veces llegaba a tener hasta 200 apiarios para poder darles a los españoles. Los mayas utilizaban la miel, el cacao, como ya sabemos, y las piedras preciosas como manera de trueque entre ellos. Se daba esa. De esto, 47 especies de abejas producen miel de esta abeja melipona, que se encuentra también en Chiapas y Oaxaca. Por eso la miel que viene de allá, si se fijan, no se cristaliza luego, puede tardar hasta 3 años y la piel está como líquida, no se cristaliza. Es una miel muy rica también, muy sabrosa y es muy codiciada. De hecho, pues esta abeja se ha estado disminuyendo por lo que ustedes ya saben, aparte de las enfermedades, todos los plaguicidas que se avientan, pues han matado muchos insectos benéficos para el humano. Verla volar es observar una hazaña. Mirarles cual ejército entrar en sus troncos o cajitas. Contemplar su amarillo claro, atestiguar su docilidad y reír al descubrir a la reina. Ah, ya la vi, es una gorda. Te dije que tiene cadera y cintura. ¿Cómo digo gorda en maya? Poloco. Es la poloco. Es la abejita melipona, endémica de Yucatán y en peligro de extinción. Es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestros sabores, también nuestros colores. Buenos días. ¿Las de la miel? Nos recibió Anselma en su pequeño paraíso a solo kilómetros de Mérida. Anselma, ya nos estamos metiendo en tu selva. Gracias, nada más que lo da ahorita. Ah, qué linda, qué gusto conocerte. ¿Cómo estás?
Estoy bien. Hace rato que estamos trabajando, porque cuando hay sequía, ellos necesitan néctar de flores para que se ayuden, si no están en peligro de extinción. Ella, su hermana, hija y otras 5 mujeres de esta pequeña comunidad son las guardianas de la miel desde hace 12 años. Pero hace años que esto vino desde mis antecesores. La melipona es nativa de aquí. De aquí. De aquí. Esa Es de tú nuestros trabajas con esa. abuelos, es de las abuelas, bueno, de nosotras ahorita también. El trabajo es diario, antes en tronco, pero hubo talas y empezaron con unas 6 cajitas para 6 mujeres. Empezamos a dividir y empezamos a sacar. Se considera una miel medicinal. Era nuestro sueño tener algo que no nos pique. Es muy inofensiva. En su morral las herramientas para cumplir con la tarea. Traje un traste, mis servilletas, una jeringa. La melipona es una guerrera sin aguijón, no pica pues. Por eso la defienden contra la hormiga y la abeja africana y europea. Diario aquí están cuidadas, porque viene la hormiga, los hormigones más grandes. Si llega a haber un ataque de abeja de esas que tienen aquí, si vienen aquí y sienten su miel, ya me la sacaban. Es mágico conocerla, son vida, porque la abeja es polinización como ningún ser viviente. Su imperio de miel maya, un tanto más clarita que la europea, parece pirámide ancestral, celda por celda. Mira, todo lo que se sacó de las pirámides, de los colores, de todo lo que uno hace, salió del campo y salió de esto. A las pequeñas se las alimenta con sus cucuruchos de cera. Es un pequeño vasito, porque ayudamos. Estas abejitas son como nuestras hijas. Ahí también cuando fallecen también lo lloramos. ¿De verdad? Es muy triste. Te llegas a acostumbrar. En la puerta está la guardiana. Se mueve y da paso a las obreras que en este pequeño paraíso buscan su alimento. El rescate de esta miel se da en pequeños apiarios como este o en su forma original con troncos. Las abejas, por cuestiones ambientales y de su misma naturaleza, se adaptan mucho mejor en jobones. Es mucho más efectivo para ellas vivir mucho más agradable para ellas vivir en jobones como este. Y por eso mucha gente sigue prefiriendo trabajar jobones, a pesar de que, como podemos ver, no es muy práctico manejarlo, ¿no? Anselma extrae la miel a mano, con jeringa y en pequeñas cantidades. Miel Miel maya. chuquicap. Chuquipcap. Ay, qué rico está esto. En la península yucateca está la mayor producción de miel a nivel nacional. Se multiplican los apiarios porque son un medio de mejorar la vida. Yucatán tiene el primer lugar a nivel país y tercer lugar a nivel mundial. Entonces es muy cotizada la miel y la miel de Yucatán la exportan a lo que es la Europa, ¿no? Entonces ese es mi sueño también. Liz nos muestra el proceso de la miel más productiva, la europea. Es que este México de sabor tan dulce es muestra del trabajo incansable de abejitas organizadas y de paso muestran la valía de mujeres tan laboriosas como ellas, guardianas de un México que no se puede extinguir mientras estén ellas. Con imágenes de Beraldo Hernández y Orlando Barranco, edición de Alba Álvarez, Carolina Rocha Moncal, Azteca Noticias. Bueno, si se fijan, me encantó este video de cómo cuidan pues este tipo de abejas meliponas. Aparte de su miel es muy rica y sobre todo que no tiene aguijón. Si se fijan la gran cantidad de productos que tienen ahí medicinales, el cual pues muchos de esos son muy utilizables en la vida diaria sobre todo lo que es a nivel del sureste. Y yo creo que en todos los países y aquí en México pues no somos la excepción, ¿verdad?, de curarnos con la medicina alternativa. Entonces sabiendo que esto ha sido de los
animalitos o los insectos más estudiados. Bueno, existe otro tipo de abejita, que es la trigona. Esta se encuentra en Tamaulipas, Golfo de México, Chiapas y Guatemala también. Estas sí son muy defensivas, son más agresivas, y estas van a secretar un líquido cáustico que es para que en su momento con eso pues atacan y se defienden de las personas que ellas creen que la están atacando, o simplemente cuando van a buscar la miel, ¿no? Estas abejas carecen de aguijón también, desarrollan estrategia para su protección. ¿Qué es lo que hacen? Pueden morder, se enredan en el cabello, se pueden introducir en los ojos, en los oídos, nariz, etcétera. Es una forma que tienen ellas de defenderse, pero sí más agresiva que la melipona, que es más tranquila. La cera de Campeche, por ejemplo, es mezcla de cera con propóleo y la utilizan como remedio, y se dice que es una de las ceras más resistentes que existe. Entonces, de hecho, pues desde la época de los españoles, desde antes, ya era muy utilizada esta cera de Campeche. Otra de la familia tenemos Lepida, que es las avispas. Por lo general estos insectos son solitarios, pero también algunas tienen agrupaciones o son sociales. Tienen una distribución mundial. Estas son muy agresivas, defienden muy bien a sus colonias, atacan en masa, persiguen a sus víctimas, son cazadoras muy eficientes de los insectos, tanto de artrópodos, larvas, y controlan muy bien las plagas en los cultivos. Por eso es importante para el hombre, para controlar todos los insectos. Atacan solo cuando se les molesta, y sus picaduras son exageradamente dolorosas también. Y pueden picar varias veces, no es como la abeja con el aguijón, que ya saben ustedes que pica y deja ahí el aguijoncito. Aquí no, el aguijón es muy delgadito, por lo tanto no se desprende y puede picar a una persona muchas veces. Inocula de 100 a 10 microgramos de veneno. Otra tenemos de la familia, tenemos el Formicida, que es las hormigas, ¿verdad? Estos insectos, pues solamente los tenemos en casa, pero las que tenemos en casa que vienen y se comen a veces el azúcar o cositas que dejamos a veces en la cocina o en los jardines, esas no tienen importancia médica. Sí, más que nada es un dolor de cabeza, porque pues muchas veces se meten si no están tapadas las cosas, se meten al azúcar o a donde pueden conseguir comidas. Bueno, entonces estos animalitos, por ejemplo, estas hormigas existen aquí también. Algunas son carnívoras, como estas que se utilizan en Brasil, en varias partes, por ejemplo, utilizan para iniciar de niño a adulto, utilizan estas hormigas, las envuelven en los brazos y ahí las tienen hasta que lo soportan, ¿verdad? Es un dolor tan importante que es más, que además el dolor es más fuerte que una fractura, que una picadura de abejas o de víbora. Entonces yo diría que si la abeja pica, duele, pero no a una comparación de este tipo de insectos. Inocula de 100 a 10 nanogramos de veneno. Por lo general pues son agrupaciones que hay, son grandes colonias que existen, y pues ya ven que ellas por lo general se pueden trasladar se juntan todas para trasladarse de un lado a otro, sobre todo cuando hay mucha agua. Bueno, el veneno, ¿de qué está compuesto? El veneno de estos animales o de estos insectos son péptidos. Por ejemplo, tenemos quininas o cininas, que las encontramos principalmente en abejas, avispas y hormigas. Y tenemos otros que se llaman mastoporanos, que están en las abejas y avispas. Los péptidos quimiotácticos tenemos abejas y avispas. Y si se fijan, por ejemplo, la melipina nomás está en abejas y hormigas. Y todo lo demás,
ejemplo, la pamina, péptido de granuladores mastocitos, que son los que nos causan la inflamación, pues lo tienen las abejas. Las avispas por lo general tienen cecapina, tertiapina, inhibidor de la proteasa y procamina A y B. Y hay unos compuestos que se consideran de bajo peso molecular. Por ejemplo, aquí la histamina las tienen los 3 insectos, como es abeja, avispa y hormigas. Otra, la tiramina, pues nomás lo tienen las avispas. La dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, acetilcolina, putrescina y espermidina, estas se encuentran en las avispas. Y la norepinefrina, pues nomás hay en abejas, ¿no? Entonces vemos también que los aminoácidos hay en abejas y también los tienen las hormigas. Pero hay oligopéptidos, fosfolípidos, carbohidratos en abejas. Y las piperidinas, que son las que tienen las hormigas, ácido fórmico, las piperidinas son las que nos pueden causar lesión de tipo necrótico en la piel, ¿no? Las hormigas. Otros compuestos son de bajo peso molecular, como son la fosfolipasa A y B, la hialuronidasa, como dice el doctor Chávez Aro. Si no existiera este compuesto, no existiría envenenamiento. Entonces, donde hay envenenamiento, vamos a encontrar la hialuronidasa. Y ahí vemos pues los de fosfatasa ácida y alcalina que tienen las abejas, protasa de NASA positiva, que es las abejas, polinesterasa, y así vemos algunas. La lipasa y esterasa pues la tienen las hormigas. Los efectos se atribuyen a los 3 compuestos o los 3 tipos de compuestos que había mencionado anteriormente. Los de alto peso molecular, que son mayor de 10.000 Dalton. Los de péptido de menor, que son de 10.000 Dalton. Y de bajo peso molecular, que es menor de 1.000 Dalton. Son compuestos que pueden ser muy comunes y específicos en cada grupo o en cada especie. Y la actividad alergénica se le atribuye a compuestos de bajo peso molecular presente en el veneno de las abejas, hormigas y avispas solitarias. Se han identificado péptidos parecidos a la bradicina, que tienen acción tóxica principalmente. Y en las hormigas de fuego se han encontrado piperidina, que es lo que yo les mencionaba, que es de bajo peso molecular con una acción necrosante. El veneno de los himenópteros se agrupan en 2 macrocategorías. Por ejemplo, tenemos el síndrome de envenenamiento local o sistémico, o puede ser ambos. Las manifestaciones de hipersensibilidad, que pueden ser locales, regionales, sistémica o ambas. Vamos a empezar por el síndrome de envenenamiento local. Este síndrome tiene un efecto inflamatorio de los componentes del veneno sobre el tejido celular subcutáneo y piel. Y esto desencadena manifestaciones locales principalmente y no alérgicas, como es edema, eritema, dolor, prurito, irritación. Y esto pueden durar muchas horas y van a revertir sin ninguna intervención médica. Pero cuando ya hay una lesión, una picadura en ojos, nariz, boca y garganta, ahí sí va a requerir de hospitalización al paciente, que quede en observación, porque podemos esperar que pueda llegar a presentar una obstrucción respiratoria. El síndrome de envenenamiento sistémico, pues bueno, aquí hay una respuesta a múltiples picaduras al ingreso y grandes cantidades de veneno por encima de 50 a 100 picaduras. Más de 500 picaduras, pues se considera letal. La sintomatología va desde urticaria, problema gastrointestinal, hipotensión, confusión, parestesia, daño renal y manifestaciones clínicas graves. Por lo general aquí no son inmediatas. Ya pueden transcurrir varios días antes de que se presenten estos síntomas.
Con menos frecuencia puede presentar taquicardia, hipertensión, sudoración e hipertermia. También puede haber edema pulmonar, lesión miocárdica, arritmias, necrosis hepática, hemorragias con coagulopatías y trombocitopenia. Puede haber un desequilibrio electrolítico y convulsiones también. Esto se puede llegar a presentar en un paciente que ya pues hay un envenenamiento pues sistémico donde va a involucrar diferentes sistemas y órganos. La manifestación de hipersensibilidad, es un producto de una respuesta inmunológica. Aquí sí, llamada sensibilización. Aquí ocurre después de una picadura, a una picadura de exposición a determinados alergenos que están presentes en el veneno de la abeja. Los individuos o del insecto, de himenópteros, los individuos permanecen asintomáticos. Si lo picó hoy, por ejemplo, no hubo síntomas, a lo mejor hasta cuando ocurra una nueva picadura, en el cual los alergenos del veneno van a reaccionar ya con los anticuerpos ya específicos, que nos van a inducir a una respuesta inflamatoria responsable de los signos y síntomas. Entonces aquí tenemos dos, las locales y anafilactoides, que son de hipersensibilidad. Las locales de hipersensibilidad, pues va a haber dolor y edema que puede ser mayor a 10 milímetros, que persiste por varios días. Puede evolucionar a manifestaciones ya sea regional, de mayor tamaño, y estas se comprometen en áreas anatómicas grandes como una extremidad, por ejemplo. Las anafilactoides o pseudoalérgicas es el veneno que va a desencadenar la degranulación de las células sin la intervención aquí de la IgE todavía. Es poco frecuente en picadura de abeja. Pero ya cuando vemos la sistémica generalizada o anafiláctica, que están comprometidos los dos, entonces hay diversos órganos y sistemas, y esta aquí sí va a ser mediada por los anticuerpos de sensibilización, como es la IgE, y se van a clasificar en 4 grados, con base a la intensidad de estos síntomas. El grado 1, tenemos que hay urticaria generalizada, puede haber prurito, ansiedad y malestar. El grado 2, angioedema o cualquiera de los anteriores, y por lo menos 2 manifestaciones como broncoconstricción leve, náuseas, vómito, vértigo, dolor abdominal y diarrea. El grado 3 ya es más grave, disnea, estridor o sibilancia, y por lo menos manifestaciones como disfagia, disartia, ronquera, debilidad, confusión o sensación de muerte. El grado 4, cualquiera de los síntomas anteriores y por lo menos 2 manifestaciones como hipotensión, colapso, pérdida de la conciencia, incontinencia urinaria, ya sea urinario fecal o cianosis. Dentro de esto de hipersensibilidad. Dentro del tratamiento, pues hay que estabilizar los signos vitales. Si hay hipotensión, vamos viendo, muchas veces nos llegan los pacientes todavía con una hipotensión que es dentro de lo que decimos nosotros estable. Pero si ya el paciente nos llega con varios minutos y es alérgico, pues necesitamos nosotros canalizar inmediatamente y abocarnos rápido al tratamiento. Entonces hay que estabilizar signos vitales principalmente, retirar los aguijones ya posterior, lavar con agua y jabón los sitios de picadura, ya que si queda un aguijón que se nos quedó por ahí al tiempo, a 2, 3 meses o hasta antes, puede haber una necrosis ahí. Hay que tranquilizar al paciente y se traslada a un centro de atención de urgencia para que se le dé el tratamiento adecuado. Llegando allá, vemos, y como todo médico urgenciólogo, pues va a aplicar el ABCD. Entonces hay que, con soluciones, dependiendo si es hipotensión, pues vamos a poner fisiológica o la HARMA, estabilizar el equilibrio electrolítico, controlar la hipotensión, si es muy importante, la lesión renal, para eso hay que sacar exámenes
laboratoriales, revertir los efectos sistémicos de la reacción anafiláctica que existe en ese momento, si es que la hay. Analgésico, porque hay mucho dolor, antiinflamatorio no esteroideos en algunos casos, antihistamínicos muy importante, corticosteroides, la literatura menciona prednisona, 40 miligramos al día por 3 días. Sin embargo, se puede utilizar la metilprednisolona también. Antihipertensivos, si el paciente es hipertenso o trae una presión muy alta. Los corticoides tópicos se utilizan para picaduras que no sabemos que no hay ninguna lesión o que no hay un compromiso sistémico. La anafilaxia principalmente la vamos a tratar con cristaloide, oxígeno, epinefrina, corticosteroide y antihistamínico. La hipotensión, vamos a poner al paciente, si es una hipotensión severa, vamos a ponerlo en posición de Trendelenburg, oxígeno y soluciones cristaloides, como habíamos dicho, 30 minutos por kilogramo, adrenalina, dopamina, valorar principalmente la solución, dependiendo si pues, es una hipotensión muy severa. Hay que monitorizar al paciente, los laboratoriales muy importantes, y aparte hay que estar vigilando a ese paciente, sobre todo si ya son mayores de edad. Bueno, aquí en el programa tenemos, por ejemplo, los signos y síntomas que son sugestivos ya cuando existe una anafilaxia. Hay que evaluar la vía aérea, la respiración y la circulación, como lo que mencionaba anteriormente. Asegurar la vía aérea, administrar oxígeno, el acceso venoso, la epinefrina IM, ¿sí? Se puede dar si hay hipotensión por la posición que habíamos dicho, repetir adrenalina IM, cristaloide IB, considerar la epinefrina de nuevo. Si la hipotensión es refractaria, hay que dar epinefrina IB en bolo con infusión, vasopresores y considerar el glucagón aquí. Por otra parte, se pueden dar antagonistas H1 y H2 y corticosteroides. Por otro lado, si hay broncoespasmo, vamos a dar broncodilatadores. Otro algoritmo tenemos aquí en paciente picado es, por ejemplo, es el retiro de aguijón y evaluarlo clínicamente. ¿Qué tipo de manifestaciones tiene el paciente? ¿Qué presenta en ese momento? ¿Manifestaciones sistémicas o son locales? Bueno, si hay sistémica, pues si hay anafilaxia, lo vamos a tratar como ya lo habíamos dicho anteriormente. Si hay insuficiencia renal, pues también puede haber radiomiólisis, hemólisis, alteración neurológica con una encefalomielitis, neuritis óptica, arritmia. Y esto, el paciente hay que oxigenar con oxígeno suplementario, un acceso venoso, hay que monitorizar a nivel cardíaco, epinefrina intramuscular, antiinflamatorios esteroideos, intravenosos, principalmente antihistamínicos intravenosos como la difenidramina. La ranitidina pues ya no existe, monitorizar falla orgánica y hospitalización en terapia intensiva de estos pacientes. Fueron locales, nomás hay dolor, eritema, inflamación. Bueno, hay que lavarlo, hay que poner frío local, analgésico por el dolor que existe, alta a domicilio, con los signos de alarma, informarle al paciente para en su caso, si hay algo, pues se regrese. Otro es de los himenópteros por presencia de manifestaciones sistémicas. No hay, son locales, dar tratamiento con analgésico y antiinflamatorio. Si hay sistémico, bueno, entonces hay que identificación del himenóptero, si es avispa, si es abeja, hormiga, fórmica, etc. Brindar tratamiento para las manifestaciones sistémicas, hospitalizarlo, el egreso con signos de alarma. Bueno, hasta aquí terminamos los abejas, avispas y hormigas. Vamos a empezar con la oruga peluda. Vean cómo es esta oruga, cómo se hace tratando ahorita de
de extenderla para que vean cómo cuando pica, cómo queda la rejilla marcada cuando queda bien pegada en la parte donde se recargue, porque muchas veces puede ser en el brazo, en la espalda, etc. Esta es la color blanco, pero nosotros aquí, la más común, como he dicho anteriormente, es la color blanco. Bueno, Lepidópteros, que es el nombre científico, las orugas corresponden a esta forma de larvas, como son las polillas, mariposas, y pertenecen a ese orden del lepidóptero. Son los artrópodos más diversos en el mundo, con más de 165,000 especies. Y alrededor de 12 familias de polillas y mariposas, y cuyas orugas pueden provocar lesiones desde una dermatitis, asma, atopias, hasta osteoartropatías, coagulopatía, lesión renal y lesiones intracraneales. Las manifestaciones clínicas de esto dependen, pues, del tipo en este caso, de qué tipo de oruga es. Si está dentro de las que vamos a mencionar aquí, pues no es tanto, no hay tanta manifestación. Sin embargo, si hay un antecedente genético de coagulopatía, pues sí puede haber una alteración ahí, una complicación. Bueno, el cuadro clínico puede variar desde síntomas locales hasta sistémicas, como habíamos mencionado. El erucismo puede dar una dermatitis y se va a caracterizar principalmente porque es bulosa y es localizada. Puede haber rash macular y reacciones urticariformes, secundarias al contacto directo o por los pelos o espinas liberadas al aire que tienen estas orugas. El lepidopterismo sistémico va asociado con la exposición por contacto directo también o indirecto. Y estos aparecen también urticaria, que es generalizada, puede haber cefalea, puede haber náuseas, conjuntivitis, a ver, creo que me pasa, perdón, ¿sí? Por contacto directo o indirecto aparece urticaria generalizada, cefalea, náuseas, conjuntivitis, vómitos y broncoespasmos y dineas también. Pues nos puede dar este tipo de piquete por estos animalitos. Puede haber una condroliniasis, aparición de artropatías inflamatorias que pueden ser locales o generalizadas y va asociada a reacciones urticariformes. Puede haber también un problema de oftalmia nodosa con una reacción antiinflamatoria ocular. Puede haber conjuntivitis, uveitis. Y esto se va a relacionar la exposición ocular a los pelos liberados que hay de la oruga. Las coagulopatías de consumo y fibronolisis es secundaria al cuadro generado por orugas del género Lonomia. Eso no lo tenemos nosotros, al parecer, aquí en México. Sería cuestión yo creo que tenemos que investigar un poquito, tengo que investigar si esta Lonomia, yo he visto que viene pues de Brasil, de donde principalmente están, y que existe antídoto por el gran, los accidentes que existen y son muy comunes allá. Otras manifestaciones locales es un dolor muy intenso, pero muy intenso, donde puede haber edema, eritema, lesiones papulosas. Estas lesiones papulosas puede o no haber ese tipo de lesiones. Flictenas también y necrosis superficial. La mayor parte que hemos visto nosotros en el centro es un dolor intenso, edema y eritema. Es lo único que hasta este momento hemos visto. No hemos visto otra cosa en los pacientes. Sin embargo, no hemos visto nada sistémico. Se dejan los pacientes, de hecho, sobre todo cuando ya son adultos mayores, por toda la diversidad de enfermedades que se traen. Entonces, para ver si hay una complicación, y hasta ahorita no ha habido nada. Sistémico, pues hay un malestar general, náusea, vómito, diarrea, cefalea, lipotimia, que va desde las 2 horas hasta las 72 horas. Se acompaña de equimosis, hemorrágico, sangrado genital, intercraneana
y puede haber lesión renal. El tratamiento para este tipo de animalitos es hospitalizar por 24 horas al paciente. Como le decía, no hay que dejarlo ir, sobre todo a los ancianos. Hay que dejarlos en ayuno, hay que lavar la piel, porque pues también tienen un montón de microbios. No manipular la zona afectada, porque pueden persistir las espinitas o los pelos incrustados ahí. Entonces, pueden a ustedes también que estén manipulando sin nada, pues pueden también pegarse. Retirar espina con una cinta adhesiva, medios locales fríos para mitigar un poco el dolor, ministrar antihistamínicos, dexametasona cada 6 horas hasta a 12 horas en edad adulto y de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo cada 6 horas para los niños. Hay que dar nebulizaciones con agonista beta 2 en caso de que existiera broncoespasmo, porque puede haber gente que sea alérgico. Entonces sí podemos dar esto. Analgésico por el dolor, principalmente analgésicos muy potentes, porque un simple ketorolaco, un ibuprofeno, pues no le va a hacer nada. Profilaxis antitetánica, ya les decía yo que trae bien una carita de microbios ahí los animalitos estos. Y el suero antihironómico, que nosotros no lo tenemos porque no tenemos hasta ahorita, no hemos visto un accidente de este tipo de animalito, de oruga. Les puse ahí para que vean que en Brasil, en el laboratorio de Butantan, es donde hace este tipo de antídoto. Bueno, en los nombres, como decía la licenciada Alejandra, pues tiene varios nombres. Gato lanudo, pollito, peluche, nosotros la conocemos como peluche, ¿verdad? Entonces, el color puede ser blanco, grisáceo, marrón dorado, gris oscuro, y son los principales que existen. De aspecto, pues es un pelaje algodonoso que da la tentación de tocarlo, ¿no? Tiene espina venosa que causan dolor extremoso, como lo habíamos mencionado. Se encuentra en las plantas de jardines, árboles, sobre todo en tiempo de otoño, cuando están cayéndose las hojas. Se confunde mucho en los árboles porque se camuflea muy bien. Los síntomas es irritación, erupción, pápulas hemorrágicas en forma de rejilla. Si se fijan en el lado derecho, tenemos una lesión que quedó pegado a la oruga y hubo que despegarla, nunca directamente con la mano, acuérdense. Tienen que buscar por ahí una pinza, agarrar al animalito de esa manera. Dice, el dolor que se presenta se asemeja mucho al dolor de una fractura, ¿sí? Hay ardor, hay inflamación, puede haber náusea, cefalea, malestar abdominal, erupciones cutáneas, ampollas, dolor en el pecho, entumecimiento, dificultad para respirar, sudoración en el piquete, como les decía anteriormente. A veces la dificultad para respirar, más que nada, no es porque esté presentando una alteración, sino porque el paciente va muy asustado. Entonces, ya una vez que se tranquiliza, el paciente ahí empieza a respirar normalmente y no pasa nada, los que hemos visto. Sin embargo, quise yo pues decirles que hay una gran variedad y que afortunadamente lo que hemos visto aquí en Jalisco no ha tenido mayor compromiso en salud pública, más que esos dolores pues son muy, muy, muy dolorosos y no se descarta una reacción de anafilaxis. Otro es el uso de cintas adhesivas o celofán para quitar las espinas. Se puede poner hielo local, ya habíamos mencionado, el bicarbonato. Principalmente se puede poner un pequeño emplasto en el lugar de la picadura para cambiar un poquito el pH y con eso disminuir un poco el dolor. Entonces, ya lo habíamos mencionado. Vamos a ver. Hay que lavar siempre el área afectada, perdón. Ya habíamos dicho que hay que aplicar hielo, vigilar la herida para ver si hay cambios o no. Por eso te va a estar en observación el paciente.
El del lado izquierdo, el primero del lado izquierdo, es el que nosotros tenemos aquí en Jalisco. Y al final, pues vemos la oruga, ¿verdad? Como termina, es una mariposa peludita, y pero es muy doloroso. Bueno, no les traje alguna gráfica el día de hoy, pero esperemos que en otra plática se la dé porque no tuve chance. Perdón por eso. Entonces, con esto damos por terminada la plática de himenópteros. Espero que les haya servido un poquito esta plática, esta charla, más que una plática, es una charla, y espero que haya servido. Muchísimas gracias por la charla, doctora Italia, muy interesante. Vi dentro de sus diapositivas que en la parte de oruga peluche había una cajita verde como de medicamento, ¿sería una inmunoglobulina? ¿Algo así revisé? Me parece que sí, ahorita vamos a regresar. Esto. Sí, inmunoglobulina, así es. Ah, de acuerdo, doctora. ¿Y este tratamiento está disponible en México? No lo había revisado yo, la verdad. Que yo sepa, no sé, hay que preguntarle al doctor Oscar, pero que yo sepa, no. Está en Brasil. Ah, de acuerdo. ¿Y es para Esto es para las orugas que de tipo lonomia. Ah, ya, Sí. con razón. Sí, pero esas más bien, pues casos creo que se han reportado muy pocos, ¿no, doctora? Y casi más bien aquí no se han reportado casos como tal. Aquí no hay casos. Aquí no hay casos. Nada más quise yo que conocieran ustedes un poquito que existen otro tipo de orugas y que existen este tipo de, por decirlo así, antídotos, ¿no? De recursos. En otros países, pero en nuestro país, afortunadamente, no existe. No tenemos ahorita. Hay un libro, un documento realizado que es Intoxicación de animales venenosos de las Américas, donde viene toda la información de especies de todo el continente. Si tienen oportunidad ahí de revisarlo, digo, nada más como cultura, la verdad, no tenemos, gracias a Dios, como dice la doctora, tantas especies que como en otras partes, otros países, pero pues esta también, ese tipo de eventos con esta, no teníamos tampoco, creo que lo más reconocido del evento con una peluche fue en el 2017, ¿no, doctora? Mal no recuerdo, que fue uno de los casos cuando se presentaron. Hubieron más casos. Lo que pasa es que desgraciadamente no se reportan y lo dejan como insecto. Pero sí ha habido casos, sobre todo en otoño, es cuando se presentan y lo ponen como insecto, entonces no sabemos qué insecto es, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo que queda bastante. Aparte tenemos una de las mejores dexametasonas en el país, y eso nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar lo que es el dolor de estos eventos, ¿no? Que es el Belian. Y sí, creo que podemos aportar ahí con eso. Sí, eso ayuda muchísimo, el Belian, así es. Son de los analgésicos ahorita que hemos estado utilizando nosotros bastante para los dolores de tipo de picadura de alacrán principalmente. Muy bien. Yo creo que también, doctora, no está de más recomendar que si en algún momento, pues, alguno de nosotros vemos alguna de estas oruguitas peluche en específico dentro de nuestros jardines o alrededor de nuestros hogares, pues tomar las medidas precautorias para evitar el contacto con ellas, principalmente el uso de guantes de carnaza. Si realizamos tareas de jardinería, usar manga larga como tal. Enseñar a los pequeñitos que pese a su aspecto algodonoso, pues son de riesgo para la salud si son tocadas, entonces evitar el contacto con ellas. Pedirle a nuestros pequeñitos que nos digan si ven alguna para con ello pues ubicarla de nuevo dentro de nuestro mismo entorno, pero lejos del alcance de nuestros pequeños. También, queridos asistentes, recordarles que si en algún momento les tocara reposicionar a uno de estos especímenes como tal, lo importante es usar guantes de carnaza también, usar pinzas si van a mover algún espécimen, usar pinzas largas de ser posible, meter a esta oruga en un frasco si acaso estuviera muerta y pues tirarla a la basura como tal.
Si la tiramos así, sin ningún otro tipo de protección, pues caemos con el riesgo de que la persona que dispone de la basura al final o se la lleva, pues pueda tener algún accidente con él y que pues desafortunadamente pues sea como muy riesgoso también. Y en caso de que pues el espécimen estuviera vivo, pues basta con no tocarlas definitivamente para que estos no ocasionen un peligro para nuestra salud. Y si en algún momento necesitamos reposicionar el espécimen, pues utilizar un frasco como tal, posicionarlo en otro lugar y dejarla ir. Así como dijo nuestra querida ponente, son organismos que están dentro de nuestro ecosistema y que tienen un propósito en este mundo como tal. Entonces, si bien el estadio que manejan estas orugas peluche es en esta etapa pues es temporal para después eclosionar en una polilla, pues son parte de la naturaleza como tal, ¿sale? Entonces no queda, no quería dejar pasar la recomendación como tal para evitar estos posibles accidentes. Y también debemos de recordar que las medidas de control químico no están orientadas a este tipo de especímenes como tal, y pues basta solamente con no tocarlas, y en el caso de que tuviéramos algún contacto accidental, pues acudir a nuestras unidades de salud más cercanas con el fin de seguir el tratamiento del cual nuestra querida ponente pues ya nos hizo el favor de exponernos. Así es, doctora, licenciada, perdón. Sí, los primeros auxilios lo pueden hacer cualquier centro de salud, en el cual pues yo creo que todos cuentan con dexametasona, antihistamínico, algún analgésico, mientras lo llevan a algún centro de urgencia, si hay, después de valorar al paciente. Sí es muy importante dejarlos en observación, sobre todo pues en los adultos mayores o niños, porque nunca sabemos nosotros en los adultos mayores qué nos espera por la gran variedad de enfermedades que ellos tienen. Entonces sí es importante la observación y pues yo creo que el tratamiento no es cosa de otro mundo, todo lo tenemos o la mayoría lo tenemos, entonces al menos los primeros auxilios. Correcto con usted, doctora, coincido totalmente. Por lo menos podemos proporcionar los primeros auxilios para después referir a una unidad de mayor complejidad en caso de que sea requerido o tuviera alguna otra situación ya anafiláctica importante como tal. Muy interesante, muy interesante, doctora Italia, lo felicito. Muchas gracias. Muy bien. Luego nos recomiendas el libro. Sí. Libro, ¿cómo se llama y dónde lo conseguimos? Sí, al final yo creo que de esto vamos a ponerlo ahí, pero lo pueden bajar, está en redes sociales, intoxicaciones son intoxicaciones de animales ponzoñosos de las Américas. Yeah. De acuerdo, doctor. Igual si tiene la oportunidad de regalarnos como tal el link donde lo encontramos. Sí, yo creo que podemos en la siguiente lo ponemos. Claro. Excelente, me parece muy bien. Bueno, doctor, ¿gusta agregar algún otro comentario? Nada más, pues muchísimas gracias, Italia, y pues adelante, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias al público que va a ver próximamente esta plática, esta charla. Claro que sí. Bueno, pues a nombre de Laboratorio Silane, Red Dot, Secretaría de Salud Jalisco y OPD Servicios de Salud Jalisco, agradecemos a la doctora Italia Morales Vázquez por aceptar nuestra invitación principalmente y compartir con nosotros su amplio conocimiento y experiencias en torno a estos temas que son de importancia en salud pública respecto a los animales ponzoñosos. Así también hacemos un extensivo agradecimiento a ustedes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a seguir acompañándonos en las sesiones posteriores. Y por último, pero no menos importante, agradecemos a todo el cuerpo médico y paramédico que está luchando día con día contra los estragos de esta pandemia COVID-19 y que afortunadamente gracias a sus esfuerzos pues estamos día con día pues sobrellevando esta situación. Muchísimas gracias a todos ustedes por darse también el tiempo de seguir acercándose a estos temas que también son de importancia en salud pública y que en algún momento pues nos los encontraremos dentro de nuestra profesión. Muy agradecida y que pasen una excelente tarde. Gracias.